Escojamos qué haremos del día de hoy. ¿Una buena inversión o un vil desperdicio? ¿Qué quiere Dios que hagamos con nuestros mañanas? Bueno, Él quiere que dejemos de usarlos para excusar nuestra pereza. Él quiere que dejemos de usar el mañana para minimizar nuestra negligencia. Quiere que dejemos de usar el mañana para disfrazar la desobediencia. Quiere que hoy le pongamos a Él en primer lugar. Quiere que hoy nos ofrezcamos a Él como sacrificio vivo, santo y agradable. Quiere que hoy nuestra vida esté dirigida y sometida a su voluntad. Escojamos qué haremos del día de hoy. ¿Una buena inversión o un vil desperdicio? Escojamos a quién serviremos. Escojamos cómo invertiremos los días y las horas que el Señor nos ha concedido. No podemos dejar estos asuntos para mañana. El mañana es un pretexto o una excusa que solo da cabida a la ociosidad, a la negligencia, a la desobediencia. Mejor vivamos en el nombre de Jesús, en arrepentimiento y fe, y que el Señor haga hoy en nosotros su voluntad y nosotros seamos diligentes el día de hoy en buscar al Señor mientras puede ser hallado. Escojamos qué haremos del día de hoy. ¿Una buena inversión o un vil desperdicio? ¿Una buena inversión o un vil desperdicio? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres y sea cual sea el momento en que nos escuches, que el Señor te bendiga y te guarde. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, Una Vida Reformada. Quizá te sea familiar esta escena, quizá te traiga a la memoria tu infancia. En algún momento en nuestra infancia, estando jugando, nos caímos, nos tropezamos, nos raspamos y fuimos corriendo, ya sea con la mamá o con la abuelita, pues buscando auxilio, ayuda, con un moretón en el brazo, en la pierna, en la cabeza, solo para que nuestra madre o abuelita nos empezaran a sobar tratando de ayudarnos, mientras decían unas palabras como estas: sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. Mañana es de lo que vamos a estar hablando en estos próximos episodios aquí en nuestro podcast, Una Vida Reformada. Si no sanas hoy, sanará mañana. Ese mañana muchas veces se constituye en un consuelo para las penas de hoy, para las dificultades de hoy. La idea es que mañana podría traer una segunda oportunidad para hacer lo que no pudimos realizar en este día, un chancecito para reparar lo que hicimos mal el día de hoy, pero mañana esperamos poderlo corregir. Ese es el mañana para muchos, una especie de consuelo, de alivio, una esperanza de que mañana las cosas puedan ser mejores. Sin embargo, el mañana asimismo puede ser una oportunidad, un tiempo extra que debemos aprovechar. Por ejemplo, cuando un profesor le extiende el plazo de entrega a sus alumnos, no me lo entreguen hoy, me lo pueden entregar mañana. Wow, ese mañana se vuelve una oportunidad. O también cuando nos conceden un día más para pagar una deuda. No me lo pagues hoy, me lo pagas mañana. Esos tiempecitos de más son como una oportunidad, un alivio, un respirar. Y otras veces el mañana, en vez de ser un alivio, se convierte en un martirio, como cuando tienes una cita con el doctor, cuando sabes que tienes que ir al quirófano, cuando tienes que presentar un examen final muy importante. Estar contando las horas para que llegue mañana puede ser toda una tortura. Para algunos, el mañana es felicidad. Como quien sabe que mañana se va a graduar, quien sabe que mañana se va a casar y está ya
pensando en la fiesta, en la cena, en los amigos. Imagina al preso que está contando los días, las horas y los minutos porque mañana va a ser liberado, por fin va a recobrar su libertad. Sin embargo, ya sea que el mañana nos sirva de consuelo o como una segunda oportunidad, o nos martirice o nos alegre, el mañana podría ser para todos un simple espejismo. Podría no llegar, podríamos no disfrutarlo, podría ser un espejismo. Porque seamos honestos, muchas cosas que planeamos se quedan solo en buenas intenciones porque lo fuimos dejando para mañana. Proyectos que dejamos a medias, trabajos que nunca hicimos, decisiones que nunca tomamos, malos hábitos, vicios pues que no dejamos, personas a quienes no buscamos, palabras que no dijimos, que fuimos dejando para mañana. Luego lo hago, algún día se hará. Y el mañana pues jamás llegó, porque era nada más y nada menos que un espejismo. Muchas veces el mañana también nos sirve como mero escape, como una justificación o excusa para no hacer lo que corresponde hacer el día de hoy, como quien se excusa con su amigo diciendo no puedo ayudarte porque mañana tengo que trabajar, entonces no cuentes conmigo porque mañana tengo algo muy importante que hacer. O alguien que no le puede prestar dinero a su amigo porque le dice hoy no puedo prestarte porque mañana tengo que hacer pagos. Sabrá Dios si es verdad, pero por lo pronto el mañana ya sirvió de escape, ya sirvió de justificación. Como aquellos también que dicen para con los asuntos de la iglesia, ¿no? Pastor, hoy no puedo congregarme porque mañana tengo examen final. ¿Qué te parece? O la hermana que igual no puede comprometerse porque mañana le llega visita. Ese mañana siempre es un efectivo escape para lo que no queremos hacer hoy. No nos queremos comprometer, no queremos de alguna manera salir dañados. No queremos salirnos de nuestra comodidad, entonces echamos mano del mañana, decimos no puedo hoy porque mañana tengo que hacer esto y nos sirvió como perfecto escape. Mañana entonces muchas veces se vuelve solo un espejismo, porque esta es la verdad. Quizá llegue, quizá no llegue. Si llega el mañana, pues ya veremos. La Biblia dice que cada día trae su propio afán. Pero de todas maneras nosotros no vivimos en el mañana sino en el hoy. Y lo más sabio sería no dejar para mañana lo que debemos y lo que podemos hacer hoy. Así es que comencemos esta serie de reflexiones, el espejismo del mañana, con la advertencia de que hay que tener cuidado con la manera en la cual el mañana nos sirve más como un pretexto, más como una escapatoria que como un asunto de confiar que si el Señor nos presta vida mañana, mañana viviremos para su gloria. Pero por hoy lo único que tenemos es este día y tenemos que ser diligentes, cuidadosos, precavidos para hacer buen uso de las horas de este día. Tengamos cuidado con ese pretexto del mañana. Las acciones se quedan en palabras, los cambios se quedan a veces solo en propósitos y los compromisos se quedan solamente en promesas porque lo dejamos para mañana y el mañana se vuelve un mero espejismo. Cuidado con el espejismo del mañana entonces. ¿Por qué hay que tener cuidado con esto? Bueno, vamos a mencionar al menos 3 razones por las cuales hay que ser muy cuidadosos con el espejismo del mañana. Primero que nada, hay que tener cuidado con el cómo utilizamos el mañana, porque muchas veces es una excusa para la pereza. El mañana muchas veces es una excusa para la pereza. Uno de los primeros peligros del espejismo del mañana es que nos invita, nos tienta a la pereza. Ya sabes, hay gente que dice, hay más tiempo que vida, ¿para qué es hacer hoy lo que puedes dejar para mañana? Ese tipo de pensamientos invitan a la pereza, invitan a no fatigarnos hoy, no preocuparnos hoy. ¿Para qué? Si mañana lo podremos hacer, mañana nos encargamos de eso.
Mira que Eclesiastés capítulo 10 versículo 18 dice: por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de manos se llueve la casa. Tenemos ahí una escena muy ilustrativa de cómo alguien tiene que arreglar el techo de su casa. Hay unas goteras allí que la última vez que llovió pues evidenciaron que ya el agua caía como regadera por esas goteras. Y ahora que hay tiempo, ahora que no está lloviendo, sería un buen momento para subirnos al techo y reparar esas fisuras, esas goteras. Pero por la pereza lo dejamos para mañana, evitamos la fatiga y de pronto cuando te das cuenta ya regresaron los torrenciales, ya volvieron las lluvias y ese techo se va a caer y esas goteras se harán más grandes porque cuando era tiempo oportuno no se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué hemos estado postergando para el mañana? ¿Qué cosas hemos ido dejando para después? Porque como cristianos tenemos que ser buenos administradores de nuestra vida y debemos ponerle final a esa actitud. Pedirle a Dios que obre en nosotros y nos lleve a hacer aquello a lo que le sacamos la vuelta, aquello que sabemos que tenemos que hacer, pero que por dejarlo para el mañana nos ha servido como una justificación para la pereza, como una excusa para la ociosidad. Hay gente que prometió leer la Biblia, hay gente que se dispuso a ponerse un horario para orar, hay gente que quiso leer un libro de contenido cristiano, pero lo fue dejando para mañana. Hay que ponerle fin a esas actitudes, a esos hábitos malignos. Hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado. También hay gente que debía buscar una reconciliación con alguna persona. Hay gente que debía buscar pues un consejo oportuno, pero lo va dejando para mañana y entonces ese mañana nunca llega. Ahora, no estoy hablando de obrar por obrar, no estoy tratando de ser moralista, que quede claro que antes que nada necesitamos que Dios obre transformadoramente para nuestra salvación. Quizá este sea el lugar donde algunos deben comenzar, en rendirse a Dios y suplicar que el perdón otorgado solo por Cristo les sea extendido. Quizá alguien ha estado postergando ya bastante el rendirse a Cristo y es hora de ya ponerse a cuentas con Dios y arrepentirse. Y sin embargo, una vida que ya ha sido tocada por el poder del Evangelio debiera moverse no solo del pecado hacia la santidad, no solo de la rebelión hacia la obediencia, sino también de la pereza a la negligencia. Porque la verdad es que no vemos el pecado de la pereza o de la ociosidad tan grave como realmente es. Alguien a quien Dios ha regenerado va a comenzar a sentirse incómodo con su pecado, con su forma de venir haciendo las cosas, y parte de ese pecado, parte de esa vida sin Cristo incluye la pereza por no hacer lo que es importante, también por estar distraídos con cosas que no eran tan necesarias o prioritarias, pero entonces llega Cristo y quiere ponerle orden a nuestra vida. Recuerda que es Cristo quien obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Así es que nuestra vida fue redimida por Cristo o es redimida por Cristo, incluyendo nuestro tiempo y la manera en que nosotros administramos nuestros días. Entonces, aún para los cristianos, la pereza es una tentación y muchas veces viene disfrazada del espejismo del mañana. Así que comienza haciendo una lista, pues no de tus buenos propósitos, sino de los ajustes y cambios necesarios para la gloria de Dios. Pídele a Dios la voluntad y la determinación para vivir por Él y para Él hoy, no mañana. No andar poniendo el mañana como excusa o como pretexto para la ociosidad de este día. Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira que la pereza y la ociosidad no es algo que hoy podrías como cristiano ofrendar al Señor. Piensa que alguien dice: Señor, yo sé que hoy tengo que ser diligente en estas cosas, tengo que poner manos a la obra, pero hoy prefiero ser ocioso, prefiero ser negligente, prefiero
ser ocioso y dedico a ti la pereza y la ociosidad de este día. Simplemente hablamos de algo sin sentido. Dios no es honrado ni por la pereza ni por la ociosidad de sus hijos. Dios es honrado cuando sus hijos son diligentes en hacer lo que es importante el día de hoy, en poner manos a la obra, echando mano de su palabra y de su espíritu para cumplir con lo que Dios espera que hoy se realice. Esa es la forma en la cual entonces luchamos contra el mañana como una excusa para la pereza. Hay otro motivo por el cual debemos ser cuidadosos en cómo utilizamos el mañana, y es que el mañana no solo es una excusa para la pereza, sino también una excusa para la negligencia. ¿Qué es negligencia? Negligencia es no hacer las cosas como deben ser hechas. Negligencia es no ser cuidadoso en lo que debía ponerse cuidado extremo. Proverbios 9:15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. ¿Qué es una negligencia? Bueno, negligencia es, por ejemplo, saber que tengo diabetes y no cuidar mi alimentación y seguir haciendo como que no pasa nada, comiendo lo que sea, tomando Coca-Cola, sabiendo que tengo una condición de diabetes. Debería de obrar cambios en mi vida para evitar un daño mayor. Es una negligencia, por ejemplo, tener pagos pendientes, estar endeudado con una tarjeta o un préstamo y aún así seguir adquiriendo deudas y comprar cosas que no necesito o que no me puedo dar el lujo de pagar por ahora. Es una negligencia estar en deudas y seguir acumulando más deudas todavía. Es una negligencia saber que viene un huracán, saber que vienen los vientos fuertes, la fuerte lluvia, y no tomar precauciones. Es una negligencia. Pero igualmente es una negligencia, por ejemplo, saber que mi vida tiene límite, que un día tendré que ir al sepulcro y no buscar a Jesús mientras puede ser hallado. Es una negligencia saber que tengo un llamado como esposo, como padre, gente que necesita de mí un consejo, un ejemplo, un referente de integridad, y no buscar a Jesús para cumplir con mi rol, porque no voy a poder ser buen padre o buen esposo si Jesús no está moldeando en mí su carácter. Así es que es una gran negligencia, como lo dice la Biblia, querer construir una familia sin Dios y sin Cristo como fundamento. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, y es una gran negligencia querer edificar una casa sin fundamento. Es una gran negligencia, la negligencia total, saber que viene el fin, que un día todos seremos juzgados ante el trono de Dios, y seguir dejando para mañana asuntos de importancia eterna. Dice Hebreos 10, 23 al 25, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjate cómo este pasaje nos llama a la diligencia en todo lo que tiene que ver con la profesión de nuestra fe. Una cosa es lo que decimos creer, otra cosa es lo que evidenciamos creer por nuestras prioridades. Y este pasaje dice: mantente firme sin fluctuar, sin volver atrás, sin distraerte, sin detenerte, hacia adelante, porque la promesa es fiel. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, volverá, y por lo tanto debemos estar listos en santidad, en obediencia, en sometimiento para presentarnos delante de Él. Debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso debemos animarnos. Hermano, no te quedes atrás. Hermana, no te distraigas. Oye, hermano, eso no es propio de un cristiano. Oye, hermana, usted tiene que mostrar que de verdad es una santa por su manera de vivir, por su conducta.
conducta. Oye, amigo, hermano, eso que haces no está bien, no le agrada al Señor. No hablamos de salvación por obras, pero sí hablamos de las obras como la evidencia de aquello que dirige nuestra vida. Y si Cristo dirige nuestra vida, nuestras obras debieran mostrar que están hechas en santidad, en justicia. No deberíamos andar distraídos en lo que no vale la pena. Este pasaje dice, no dejes de congregarte. Fíjate qué importante es esto. Hay gente que ve el congregarse como una opción, como algo que decide el sábado en la noche si hará o no hará. Los hijos de Dios no hacen eso. Los hijos de Dios ven el congregarse como algo que se define una sola vez en tu vida. ¿Qué vas a hacer en toda tu vida? ¿Pondrás a Cristo como prioridad o vas a ser tú quien tenga control total de tu agenda? ¿Quién define las prioridades en tu vida? No estoy diciendo que por congregarte te vas a salvar, pero este pasaje, Hebreos 10 del 23 al 25, dice que dado que sabemos que el día del Señor vendrá, debemos ordenar nuestra vida, nuestra lista de prioridades alrededor de estas realidades. Nuestra vida está en manos del Señor, nuestros días están contados, debiéramos hacer lo que es importante y dejar para después lo que no tiene tanta importancia. Así es que tengamos cuidado en cómo la excusa del mañana nos sirve muchas veces para la negligencia. Dejemos de ser negligentes. Tú sabrás en qué áreas has sido negligente. Tú sabrás en qué áreas ya no debes permitir esa negligencia, sino imprimir todo lo contrario. Diligencia. Hacer lo que tienes que hacer y hacerlo ya, ahora. Sin excusas, sin pretextos. Hay que tener cuidado porque la pereza y la negligencia vienen de la mano de la desobediencia. Y muchas veces el mañana es un excelente pretexto para mantenernos en desobediencia. Tú sabes, ¿no? A veces mamá nos llama a hacer algo, nos dice haz esto, haz aquello, nos encarga una tarea y nosotros estamos a lo mejor viendo la televisión, jugando un videojuego, mamá o papá nos piden haz esto por favor y la respuesta común de los hijos es sí, al rato. Sí, al rato. Oye, saca la basura. Sí, al rato. Oye, lava los trastes. Sí, al ratito. Oye, arregla el jardín. Sí, al rato. O mañana. Y lo malo es que ese al rato o ese mañana nunca llega. La verdad es que ni siquiera había ganas de que llegara ese momento de obedecer. En realidad lo que estamos diciendo es, lo voy a hacer en un momento, pero en realidad estamos disfrazando nuestra negativa a obedecer de una manera más fácil. Decir al ratito, decir despuesito, es pensar que mis padres son ingenuos y que van a creer que en verdad me voy a ocupar después. No. Papá me decía a mí, cuando yo le decía al rato, me decía, ¿cuál al rato? ¿Cuándo al rato? Al rato vas a querer algo y vas a ver que yo te lo voy a negar. Porque es así como funciona. Si papá y mamá dan una orden, esperan que se cumpla al momento. Y lo mismo pasa con Dios. Dios nos llama a la obediencia, Dios nos llama al sometimiento. Y no podemos decirle a Dios, sí Señor, al ratito o después que tenga tiempo. El espejismo del mañana es muy seductor porque nos sirve como una excusa para mantenernos en desobediencia y al mismo tiempo estar cómodos con esa excusa. Por ejemplo, el hombre que sabe que debe terminar con las malas compañías, que sabe que ciertas compañías le son pues de ninguna manera edificantes, y él dice, bueno, sí, voy a apartarme de esta gente mañana, porque ahora no puedo cortar con estas relaciones, sería descortés de mi parte, sería grosero de mi parte, pero mañana empiezo a apartarme de estas personas. Ahí está una dama que sabe que necesita hacer cambios en su vida, pero dice, hoy ya es muy tarde, mejor lo dejo para mañana. El muchacho que sabe que debe terminar con un vicio, un mal hábito, pero lo va dejando para mañana. Y es peligroso seguir haciendo que las cosas dependan del mañana. Y es mucho más peligroso cuando se trata de obedecer a Dios. Cada vez que decimos mañana en este aspecto, es una manera sutil de decir hoy no quiero,
hoy no me interesa, hoy no estoy dispuesto a someterme a tu voluntad, Señor. Lo haré, pero lo haré mañana. Y ese mañana nomás no llega. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué requiere diligencia en la vida cristiana? Servir al Señor, sometimiento, obediencia, acatamiento de su voluntad. Cuando se trata de servir al Señor, obedecer mañana es desobedecer hoy. Decir mañana lo hago, es decir, hoy no quiero someterme a ti. De manera que tengamos cuidado. ¿Cuántas veces ese mañana nos ha servido como una excusa para pecar, para hacer nuestra voluntad a nuestro propio antojo? No debiéramos ver así el día de mañana. Ahora, no estoy diciendo que tengamos que hacerlo todo hoy. Necesitamos encontrar cierta medida de balance. Este mismo Jesús, nuestro Señor, dijo que no nos afanemos por el día del mañana. Ya hablaremos en otro episodio sobre este asunto de no afanarnos innecesariamente. El mañana puede volverse una tortura para quien se afana, para quien se llena de ansiedad. Pero aquí de lo que estamos hablando es de que debemos de dejar de poner como excusa o como pretexto el día de mañana. Debemos dejar de postergar lo importante para después, para cuando haya tiempo. Ya ha sido suficiente de esta actitud. Hay asuntos que necesitamos atender y me refiero principalmente a asuntos que tienen que ver con la vida piadosa, con el poner a Cristo en el centro, con el dirigirnos a Él como nuestro todo en todo, como nuestro amo, nuestro rey, nuestro súbdito, y debemos despojarnos entonces de toda pereza. El mañana no debiera ser excusa para la ociosidad. Dice 2 de Pedro 1 del 5 al 8, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, aquí debemos aplicar urgencia, prioridad, obediencia. Toda diligencia, por esto mismo añadir, dice Pedro, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahí tienes una lista de prioridades en las cuales debiéramos estar ocupándonos como cristianos. Y dice Pedro, versículo 8, 2 de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy será un día bien aprovechado o un día vilmente desperdiciado, dependiendo de cuáles sean tus prioridades. El día de hoy será un día ocioso, sin frutos, o un día productivo y lleno de piedad. La piedad que hace que nuestro Dios se agrade de sus hijos. El mañana muchas veces es una excusa para hoy no ser ni obedientes, ni fructíferos, ni tampoco buscar al Señor. No permitamos que eso pase, que el mañana no se convierta en una excusa para la ociosidad, la negligencia o la desobediencia. Lucas 17 del 26 al 30 nos dice que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, cuando Cristo vuelva. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ambos ejemplos, tanto el ejemplo del diluvio y la gente muriendo a causa de esta gran inundación, como el ejemplo de Sodoma, el fuego cayendo sobre la ciudad, nos muestran cómo esta gente estaba haciendo su propia vida, cumpliendo su agenda, realizando sus proyectos, pero en sus proyectos no estaba el buscar a Dios mientras había tiempo. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros.
Andamos en nuestros negocios, andamos en nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras prioridades. Pero si en esas prioridades no se encuentra Cristo como la más importante, si en esa agenda no se encuentra el Señor al centro, tristemente veremos que la calamidad llega a nuestra vida y no estábamos preparados para ella. Veremos también que los asuntos importantes van siendo postergados para después, y Dios no lo quiera, pero podríamos ver cómo Cristo regresa y no nos preparamos en devoción y santidad. Seamos obedientes ya, seamos diligentes ya. El Señor nos llama a todos al arrepentimiento, a la santidad, a ceder el control al señorío de Jesucristo, y es un asunto de prioridades. Dejarlo para mañana es desobedecerlo hoy. Primera de Juan 2, del 1 al 4 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente de los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Cristo significa poner manos a la obra, establecer cuáles son las prioridades y poner en primer lugar la obediencia, la devoción, la santidad a nuestro Dios. Termina diciendo Primera de Juan 2:4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Si alguien dice yo no le conozco y no está guardando sus mandamientos hoy, el tal es un mentiroso. Si alguien dice yo le conozco pero le obedeceré mañana, confiaré en él mañana, me someteré mañana, lo que está diciendo es hoy no quiero. No podemos dejar estos asuntos para mañana. El mañana es un pretexto o una excusa que solo da cabida a la ociosidad, a la negligencia, a la desobediencia. Mejor vivamos en el nombre de Jesús, en arrepentimiento y fe, y que el Señor haga hoy en nosotros su voluntad y nosotros seamos diligentes el día de hoy en buscar al Señor mientras puede ser hallado. ¿Qué quiere Dios que hagamos con nuestros mañanas? Bueno, Él quiere que dejemos de usarlos para excusar nuestra pereza. Él quiere que dejemos de usar el mañana para minimizar nuestra negligencia. Quiere que dejemos de usar el mañana para disfrazar la desobediencia. Quiere que hoy le pongamos a Él en primer lugar. Quiere que hoy nos ofrezcamos a Él como sacrificio vivo, santo y agradable. Quiere que hoy nuestra vida esté dirigida y sometida a su voluntad. Escojamos a quién serviremos, escojamos cómo invertiremos los días y las horas que el Señor nos ha concedido. Escojamos qué haremos del día de hoy, una buena inversión o un vil desperdicio. Que el Señor nos bendiga y nos dé sabiduría, que el Señor nos guarde y nos guíe en su poder y en su gracia.